Históricamente, el espacio que hoy ocupa Israel ha tenido un significado estratégico. Por un lado, es una importantísima ruta comercial entre continentes, ha albergado a diferentes culturas, religiones e ideologías a lo largo de toda la historia humana. Pero desde antaño, este territorio ha sido ocupado por Palestina, un pueblo milenario que hasta el día de hoy lucha por su reconocimiento internacional. Hoy analizaremos el conflicto palestino-israelí. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Conmovido por los sucesos recientes de los bombardeos entre Palestina e Israel, he decidido armar este video para explicar este conflicto. Pero antes de empezar te voy a recordar que si todavía no te suscribiste al canal lo hagas, y de esta manera me vas a estar apoyando un montón para que pueda hacer más videos con mejores contenidos. Desde 1948, en la región de Medio Oriente existe el Estado de Israel. A lo largo del tiempo, los demás estados lo han reconocido y hoy es reconocido por casi todos los países del mundo. La mayoría de su población profesa la religión judía. Pero dentro del territorio que ocupa Israel vive el pueblo palestino, que es árabe y en su mayoría profesa la religión musulmana suní. Pero antes que se forme el Estado de Israel, estos territorios estuvieron ocupados por diferentes imperios. El último de estos imperios fue el Imperio Turco-Otomano, que duró hasta la Primera Guerra Mundial, en 1918. Luego de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra conquistaron al Imperio Otomano y se repartieron los territorios conquistados, creando las actuales fronteras de Siria, Líbano e Irak. Jordania y Egipto, para esta altura, ya eran independientes. Sin embargo, quedó una zona sin designación, sobre la cual la Sociedad de Naciones, lo que ahora es la Organización de Naciones Unidas, creó el Mandato Británico de Palestina, mediante el Acuerdo de Balfour, que consistía en el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, lo que aumentó la migración de población judía a esta región. Como el mandato británico llegaba a su fin en 1948, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, recientemente creada, hizo una propuesta, en la cual otorgaba un 46% del territorio a Palestina y un 54% a Israel, con la idea de construir dos estados independientes uno de otro. La ciudad de Jerusalén sería administrada por la misma ONU. Esta propuesta fue rechazada y el 13 de mayo de 1948 Israel decidió declarar su independencia y declaró a Jerusalén como su capital. Esto molestó muchísimo a los países árabes limítrofes, que formaron una alianza e invadieron los territorios israelíes. Pero ¿por qué el pueblo judío habita estos territorios? ¿Por qué hay población judía en estos territorios? ¿Cuál es el verdadero origen de Israel? La ocupación de estos territorios por parte de Israel está fundada en unos ideales denominados con el término de sionismo. El sionismo surgió en Europa a mediados del siglo XIX y puede definirse como el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. El territorio en cuestión ha sido reclamado por los judíos por considerarla las tierras de Israel, el hogar de sus ancestros los hebreos. El deseo de volver algún día a las tierras de los ancestros y crear un estado israelí siempre quedó latente en los corazones de los judíos, transmitiéndose así de generación en generación. Así, este territorio recibió diferentes oleadas de población judía que migraba desde Europa, primero escapando a la Primera Guerra Mundial y luego escapando al régimen nazi. Como ves hasta acá, luego de la resolución de las Naciones Unidas y la creación del Estado de Israel en 1948, comenzaron una serie de conflictos que perduran hasta el día de hoy. Durante los siguientes años, la ONU envía cascos azules a las zonas de Gaza y el Sinaí. Esta intervención extranjera fue rechazada por la Alianza Árabe mediante la firma de un pacto de defensa mutua entre Egipto, Siria e Irak, que invadieron territorio israelí. En el año 1967 empezó la denominada Guerra de los 6 días. Esta guerra tuvo un saldo de cientos de miles de muertos y heridos, así como alrededor de 300.000 palestinos desplazados. En ese corto espacio de tiempo, Israel logró conquistar la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, la península del Sinaí y los Altos del Golán. En 1967, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó a Israel a que devuelva estos territorios mediante la resolución 242. Sin embargo, esto no alcanzó y en 1973 se dio la guerra de Yom Kippur, un conflicto armado entre una coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria contra Israel. Luego de esta guerra, Egipto y Siria recuperaron los territorios perdidos. En la actualidad, tanto Israel como Palestina tienen partidos políticos que administran diferentes territorios. Analizar la tendencia que tienen estos partidos políticos es fundamental para entender el conflicto actual.
y su posible resolución en un futuro cercano. Cabe recordar que Palestina no es un estado independiente, ya que no tiene reconocimiento internacional y aquí se destacan dos fuerzas políticas preponderantes. El territorio ocupado por Palestina, llamado Cisjordania, es gobernado por la Organización para la Liberación Palestina, OLP, con el objetivo de crear el Estado palestino y recuperar el territorio perdido. La representación política de la OLP se caracteriza por una posición más abierta al diálogo y a soluciones por la vía de negociación. El otro territorio, ocupado por Palestina, llamado Franja de Gaza, es gobernado por el movimiento Hamás, cuyo brazo político lleva el mismo nombre. Este movimiento se diferencia de la OLP porque sus posiciones son más cerradas, extremistas y la negociación implica el uso de las armas y la violencia. Este movimiento inició una ofensiva sobre el territorio israelí en estos días y durante toda la semana pasada, con bombardeos constantes sobre la ciudad de Tel Aviv. Actualmente Israel posee una fuerza política conservadora, sionista y liberal, que provoca que la posición oficial sea más conservadora y contribuya al estancamiento de las negociaciones entre palestinos e israelíes, y que se tradujo en estas semanas en intensos bombardeos y reacciones a la ofensiva de Hamás. En conclusión, se rescatan dos verdades irrefutables. La población judía llegó a Medio Oriente y creó el Estado de Israel. La otra verdad es que los palestinos ya ocupaban estas tierras y tienen el derecho de autodeterminación de los pueblos mediante el reconocimiento internacional. Ambas verdades reflejan un entramado que obliga a las naciones a convivir y a vivir como países vecinos. Lo que ambas partes pueden cambiar es la forma en la que se desarrolla esa convivencia, si es en conflicto o en paz. Desde el canal, creemos que en el momento histórico en el que vivimos, principios de siglo y de milenio, es ideal para romper barreras y forjar nuevos paradigmas, que sienten las bases de un mundo más justo. Deseamos la dicha de poder ver a estas naciones conviviendo en paz y procurando un armónico desarrollo, y no las imágenes tristísimas que estamos viviendo. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. También espero que se haya comprendido el conflicto y nos sirva para tener una mirada más crítica de la política internacional. No olviden de suscribirse al canal y dejar algún comentario, hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones. Recuerden que de esta manera me están ayudando un montón a poder mejorar el contenido y poder seguir haciendo más videos. Espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia y les mando un gran abrazo.